Buenas tardes y bienvenidos a esta quinta jornada presencial del ciclo formativo Auditor de Sistemas de Prevención de Riesgos Laborales. El tema troncal de la jornada de hoy se basa en el estudio y el control de todas las variables que hacen que una auditoría legal sea exitosa. Por tanto, lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a ver pormenorizadamente hoy, es cómo realizar una auditoría in situ. Antes de comenzar con este tema troncal, repasemos muy brevemente algunos de los conceptos que hemos visto en jornadas pretéritas, como la definición de auditor, de auditado, de cliente, de acción correctiva y de no conformidad. El auditor es aquella persona o grupo de personas u organización que va a realizar la auditoría. El auditado u organización auditada son aquellas, no siempre el cliente, pero aquella organización que va a recibir a los auditores y que va a hacer partícipe de la eficacia de su sistema de gestión de prevención de riesgos laborales a los mismos. Luego nos encontramos con el cliente, que es aquella persona u organización que encarga de una manera literal la auditoría. Ahora desarrollaremos este aspecto un poquito más. Luego, la no conformidad es un incumplimiento del sistema. También a posteriori vamos a desarrollar este concepto. Y por último, la acción correctiva es aquella acción que realiza el responsable del sistema de gestión o del área auditada una vez que se levanta una no conformidad con el objetivo de eliminar o solucionar las causas por las que se ha levantado la misma. Les comentaba hace un momento, les definía quién era el cliente, ¿no? El cliente dentro del argot de la auditoría es aquella persona o aquella organización que encarga la auditoría. En el argot o en el mundo de las auditorías encontramos varios tipos de auditoría, dependiendo de quién es el cliente. Nos alejamos muy brevemente de la auditoría reglamentaria o legal de los sistemas de prevención de riesgos laborales, que es la estrella, que es el protagonista de este ciclo formativo, ¿de acuerdo? Y hagan un ejercicio de extrapolación a unos conceptos un poco más amplios de auditoría. Si lo consiguen, entenderán estos tres tipos de auditoría, ¿de acuerdo? Hablamos de auditorías de primera parte cuando las auditorías se realizan de manera interna. Es decir, aquí el cliente, quien encarga la auditoría es la propia organización auditada, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces son auditorías internas. Recuerden ustedes en jornadas pretéritas cuando hablábamos de la distinción entre planes de auditoría y programas de auditoría. Y yo les definía el programa de auditoría como aquella agenda periódica, normalmente anual, que recibía o que destacaba la obligatoriedad o la voluntariedad de realizar una serie de auditorías a lo largo de un año o de un periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Este era el programa de auditoría, ¿no? En este programa de auditoría pues podíamos encontrar varios tipos de auditoría, entre ellas las auditorías voluntarias o internas del sistema, ¿de acuerdo? Estas serían las auditorías de primera parte. El cliente a nosotros, que somos los auditores, nos encargan la realización de esta auditoría. ¿Para qué? Para conseguir una mejora de su sistema de gestión, porque quizás su sistema de gestión esté construido o elaborado en base a una norma que exige realizar una auditoría interna periódicamente o a lo largo de un ejercicio, por la razón que sea. Estas auditorías son de primera parte. Se encargan desde la organización que va a recibir mismamente esa auditoría. Luego nos encontramos con las auditorías de segunda parte. Aquí, fíjense, el cliente no es la entidad auditada. Si bien en las auditorías de primera parte el cliente eran justamente los mismos que iban a ser auditados por nosotros, en las auditorías de segunda parte el cliente, quien encarga la auditoría, es la parte interesada en que los auditados puedan pasar dicha auditoría. Me explico con un ejemplo. Supongan ustedes que yo regento una industria de manufacturación de automóviles, por ejemplo Renault, ¿de acuerdo? Me hallo en Francia, como todos ustedes saben, y me interesa que los cigüeñales de mi nuevo modelo de Megane me lo realice una compañía, una industria ubicada en Valladolid, donde ellos tienen fábrica igualmente. Bueno, para conseguir o para que yo esté tranquilo, para que
evidenciar que esta factoría a la que quiero yo hacer responsable de la fabricación de los cigüeñales de mi auto, ¿de acuerdo?, pueda pasar un filtro de calidad, de medio ambiente o en este caso de seguridad y salud laboral, lo someto a una auditoría que va a realizar una tercera parte, ¿de acuerdo?, una empresa subcontratada. Me da igual quién es. Por tanto, fíjense la distinción. Yo soy el cliente de la empresa auditora que va a auditar a esa compañía que yo quiero que efectivamente pase ese filtro. Ese sería un ejemplo de auditorías de segunda parte, donde el cliente no es la entidad auditada. Por último, nos encontramos con las auditorías de tercera parte, que son auditorías donde podríamos efectivamente englobar nuestras auditorías reglamentarias o legales, ¿de acuerdo?, y donde por supuesto tienen cabida también las auditorías que llevan consigo el objetivo de certificarse en base a una norma o a un estándar. Hay unos conceptos básicos en torno a la realización de la auditoría que hay que tener bien claros, ¿de acuerdo? Lo primero, las auditorías legales, reglamentarias, no son una inspección. La auditoría reglamentaria no es una inspección. No busca culpables, ¿de acuerdo? Es sistemática, es objetiva, es independiente, analiza resultados y periódica. Ya sabemos que el periodo pues lo define que estemos incluidos en el anexo 2 en el anexo 1 de la ley o no, con lo cual la periodicidad será de 2 o 4 años. Cuando hablo que no busca culpables, hablo de que desde el principio, desde que realizamos el primer pulso, el primer contacto con la empresa que va a ser auditada, uno de los principales objetivos que tenemos nosotros, los auditores, es conseguir que el clima, que la atmósfera en la que se va a desarrollar la auditoría sea lo más amable posible, ¿de acuerdo? Ya desde el principio, desde los primeros contactos que suelen ser vía email o por teléfono, ¿de acuerdo?, tenemos que hacer sentir cerca como un elemento conjunto, ¿de acuerdo?, como un grupo cohesionado y de trabajo, el auditor y la entidad auditada. No buscamos culpables. Nosotros cuando realizamos la auditoría lo único que buscamos son evidencias de cumplimientos o de incumplimientos. Y aquí viene la parte un poquito más etérea, la parte un poquito más incluso utópica, que es que conseguiremos o tendremos algo muy conseguido, una parte muy importante de la auditoría. Conseguiremos que sea exitosa si nosotros conseguimos que la parte auditada vea que cada hallazgo, cada desviación o cada no conformidad que nosotros levantemos dentro del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la empresa, ellos lo identifiquen como una oportunidad de mejora. Fíjense lo que les estoy diciendo, ¿vale? Aquí el concepto psicológico es muy importante. Sean ustedes un poco empáticos y sitúense en el papel de una organización que vaya a ser auditada, que van a recibir a una persona o a un grupo de personas, a un auditor o a un grupo de auditores, que van a llegar a su casa, en principio, y que van a auditarles, que les van a decir, entre comillas, qué han hecho bien y qué no han hecho bien. A priori, esa circunstancia pues nos enervaría, ¿de acuerdo?, cuanto menos. Por tanto, es esencial que cada no conformidad, cada desviación, cada pequeño fallito que veamos en el sistema de gestión de la organización que estamos auditando, ¿de acuerdo?, hagamos que el cliente lo sienta como una como una oportunidad de mejora. Oye, yo estoy aquí para ayudarte. Oye, yo estoy aquí para que trabajemos conjuntamente. Y fíjate que no te habías dado cuenta que tenías un fallo en el sistema de gestión y los dos lo hemos descubierto. Aquí tienes una oportunidad de mejora. Esa sensación, esa atmósfera psicológica y muy sutil, ¿de acuerdo?, es esencial que nosotros consigamos ya desde el principio, ¿de acuerdo? Por eso decía yo en esos conceptos básicos a lo largo de la realización de la auditoría legal o reglamentaria, que no busca culpables, ¿de acuerdo? Aquí nunca, y nosotros menos vamos a señalar a nadie, ¿de acuerdo? Vamos a descubrir y vamos a permitir, ¿de acuerdo?, que la entidad auditada mejore, que su sistema de gestión de la seguridad y salud laboral mejore. Hay una serie de características comunes que tienen todas las auditorías, incluso no solamente las legales, ¿no? Todas las auditorías deben ser autorizadas,
Recuerden ustedes hace unos minutos cuando yo definía cada una de la clasificación de las auditorías que había, de primera, segunda clase, de tercera. A veces el cliente no es la empresa, la entidad o la persona auditada. ¿De acuerdo? Por tanto, las auditorías deben estar autorizadas sobre todo por la entidad que va a recibir esa auditoría. ¿Vale? Debemos estar anunciados, debemos estar presentados. Cuando nosotros nos posicionemos en la organización, en la empresa, ¿de acuerdo? Todo el mundo debe ser consciente de que a lo largo de esa jornada o de las jornadas venideras nos vamos a prestar, o su sistema de gestión se va a prestar a una auditoría, ¿vale? Autorizada. Las auditorías comparan la realidad, ¿de acuerdo? La realidad con el modelo que figura en la documentación, ¿de acuerdo? Con lo que nos han dado previamente. Recuerden ustedes cuando preparábamos la auditoría que realizábamos la solicitud de una documentación previa. Ahí nosotros comenzábamos, el auditor comienza a hacerse partícipe de la actividad, de la idiosincrasia de esa entidad que vamos a auditar en el futuro. ¿De acuerdo? Por tanto, comparamos la realidad, lo que realmente es, con lo que se dice. Lo que es con lo que se dice. Las auditorías son llevadas a cabo por personal suficientemente formado, es decir, el auditor debe saber qué hacer y cómo hacer, ¿de acuerdo? Y no debe ser nunca parte del área auditada, de la empresa auditada, del departamento auditado, etcétera, etcétera. Esta realidad va a asegurar que hay independencia y objetividad. En el Reglamento de los Servicios de Prevención, 39/1997, habla de que las entidades auditoras debemos guardar, aparte por supuesto de un compromiso de confidencialidad del que vamos a hablar a lo largo de esta jornada y de las siguientes y vamos a repetir en innumerables ocasiones, tenemos que guardar ese compromiso de confidencialidad. Debe haber un compromiso de objetividad y de independencia, es decir, no hay o no debe haber ningún lazo comercial previo con la entidad que va a ser auditada de manera reglamentaria o legal, ¿de acuerdo? Otras características nexo de las auditorías son actividades planificadas. Recuerden, nosotros hemos realizado una planificación de la auditoría, hemos realizado un plan de auditoría. Nota, no confundan programa con plan, ¿de acuerdo? Hemos planificado, hemos enviado, hemos hecho participar a la empresa un par de semanas antes, al menos, de cuál es la planificación, ¿de acuerdo? Las auditorías se realizan conjuntamente, auditados y auditores. Se permite a la empresa, a la entidad auditada, ¿de acuerdo?, que pueda discutir, que pueda valorar las no conformidades que nosotros levantemos, los hallazgos, las desviaciones del sistema que nosotros efectivamente descubramos. Se les va a permitir, sobre todo antes de la elaboración de la redacción del informe final de auditoría. Esto es esencial. Una de las cualidades importantísimas del auditor es saber escuchar. ¿De acuerdo? Vamos, debemos saber escuchar y se le va a permitir al auditado en determinado momento, ¿de acuerdo?, poder planificarse, poder explicar qué sucede, por qué hay una desviación del sistema, por qué nosotros hemos levantado una no conformidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, un nexo en común de todas las auditorías es que el responsable del área auditada, si estamos hablando de un departamento, o el responsable del sistema de gestión, se le va a exigir que levante o que planifique una acción correctiva que garantice que las razones o las causas por las que se ha levantado la no conformidad desaparecen. ¿De acuerdo? Esto es esencial. Permítanme dar un paso atrás. Si bien estamos estudiando ahora la realización de la auditoría in situ, el punto anterior, que era la preparación de la auditoría, recuerden que los 4 valores importantes sobre los que rondaba la formación era la solicitud previa de la documentación, la selección del auditor o del grupo auditor, el estudio de esa documentación previa que habíamos solicitado y la preparación del plan de auditoría. ¿De acuerdo? Cuando nosotros solicitamos la documentación previa del sistema de la entidad que vamos a auditar y nos proponemos el estudio de la misma, hay un detalle importantísimo que nos va a permitir realizar la auditoría in situ ya en las instalaciones de la empresa, de la organización que vamos a auditar, de una manera ordenada, de una manera planificada.
hablo de las listas de comprobación, ¿de acuerdo? Las listas de comprobación no son ni más ni menos que un pequeño guión que los auditores podemos tener o no podemos tener. Es una herramienta que nos va a ayudar a nuestra memoria, que nos va a permitir llevar un orden, que nos va a permitir gestionar el tiempo. Recuerden, la gestión del tiempo es esencial y lo vamos a repetir a lo largo de este ciclo formativo en innumerables ocasiones. Las listas de comprobación las vamos a llevar con nosotros, son nuestros apuntes. Los apuntes en la auditoría es una herramienta eficaz y básica que debe llevar siempre el auditado. Olvídense de que cuanto más notas, más apuntes y más listas de comprobación llevemos, menos experiencia, menos formación tenemos también. Olvídense de eso, ¿de acuerdo? Aquí no hay ningún patrón que seguir, ni muchísimo menos. Mis listas de comprobación las llevo siempre encima. Me permiten llevar un orden, me permiten no olvidarme nada, me permiten, ¿de acuerdo?, un apoyo. Sobre todo, tengan en cuenta que las listas de comprobación las elaboro yo cuando comienzo a estudiar la documentación que la entidad auditada me envía a priori. Ahí voy a empezar, o seguro que voy a ver ya de una manera totalmente permeable, debilidades del sistema. Voy a anotar en mis listas de comprobación. Las listas de comprobación se realizan en base a las afirmaciones que encontramos en la documentación. Es decir, las afirmaciones que encontramos en la documentación, cómo se realiza o cuáles son las bases sobre las que trabaja el sistema de gestión de la empresa, las voy a convertir yo en preguntas en nuestras listas de comprobación. ¿Vale? Voy a recopilar ordenadamente todos esos detalles, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Por tanto, las listas de comprobación nos deben acompañar. Eso es lo que me dice mi experiencia. Luego hay una cuestión importantísima que es la de logística en la preparación de la auditoría, ¿no? Yo les comentaba hace un momento que es esencial en el éxito de la auditoría conseguir que la atmósfera en la misma sea lo más amable posible, ¿de acuerdo? Por tanto, si en la preparación de la auditoría nosotros llamamos a nuestros futuros clientes, a nuestros auditados, futuros auditados, y les solicito información banal pero valiosa para mí, como, oye, ¿a qué aeropuerto voy? Si la ciudad tiene varios aeropuertos, ¿cuál es el hotel más cercano? Una serie de recomendaciones al auditado, ¿de acuerdo? Le voy a solicitar un espacio privado para las reuniones. Le voy a solicitar intérpretes si el idioma entre auditados y auditores es diferente, ¿de acuerdo? Una serie de información o una serie de detalles a priori que pueden parecer banales van a permitirme a mí, el auditor, que me coloque a la altura del auditado. Oye, yo también necesito llegar a hacer mi trabajo correctamente, estar cerca de vosotros en un hotel cercano, cuéntame cuál es el camino a llegar, a qué hora llegáis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El espacio privado para las reuniones es esencial. Bueno, es algo que yo voy a solicitar. Necesito un espacio que me permita respetar la confidencialidad y, por supuesto, la privacidad.